Entonces las profecías vienen hablando todo el tiempo de que va a venir un redentor y que ese redentor le va a ayudar. Entonces ahí se ve cuando llega Jesús, se cumple que esa profecía, llega Jesús. Entonces cuando Jesús viene, Jesús sabe que ellos tienen ese problema. Jesús entonces coge y le enseña al pueblo. Recuerden que yo le dije, Jesús no solamente vino a derramar su sangre y perdonar nuestros pecados, sino que también vino a enseñarnos. Que Él viene a ser nuestro maestro. Él viene a enseñarnos a nosotros cómo cumplir la ley. Entonces, hoy vamos a hablar sobre eso. Vamos a entrar un poquito más detalle de eso. Pero entonces viene Jesús y Jesús coge y promete que va a descender. ¿Quién? Pero cuando la el Espíritu Santo. Baja el Espíritu Santo para entonces poseer nuestro corazón, para entonces ayudarnos a perseverar y poder cumplir con la ley. O sea, que el Espíritu Santo no viene a nosotros, no hubiese venido como una librería. Entonces yo quiero enseñarle ese videíto chiquitito, porque el videíto chiquitito ese le puede enseñar a ustedes más o menos cómo fue que vieron las 613 leyes, pero todas se rodean en los 10. Pero Jesús entonces coge y cuando los fariseos le dicen cuáles de los mandamientos son los más importantes, él arropa y resume con dos. Los 500 y pico. Entonces hoy vamos a entrar en eso, porque si miramos, estamos teniendo un problemita con lo técnico, por eso aquí como que está cortadito un poco, pero si podemos ver aquí que dice ahí, ¿qué es la ley de Cristo? Entonces, hoy yo se lo entregué aquí por si acaso tenemos problemitas otra vez técnicos. Entonces, hoy vamos a leer parte de una epístola que hizo Pablo, y Pablo ya ustedes saben lo que es Pablo. Pablo es un caso. Entonces, Pablo ahora nos da a nosotros un rompecabezas otra vez. Y si miramos la próxima lámina, vamos a entrar, no, antes de entrar a la otra lámina, antes de entrar a la otra lámina, vamos a ir a primero. Ajá, ese. Porque si ustedes miran la copia que tienen en su mano, ahí arriba si no pueden verla, ustedes pueden ver ciertas cosas que los hermanos dicen, porque nosotros ya no vivimos por la ley y las diferentes excusas que se dan y eso. Entonces dice, la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué quiere decir ayo? Base. Ajá, es más o menos, es como un guía, es un tutor, una persona que le enseña, ¿verdad? Ajá, es un mentor, exacto. Ahora, yo no sé cómo se le metió en la cabeza que ya el ayo no era necesario, porque también dicen que el ayo ya no es necesario. Entonces, esto aquí dice, nos lleva mediante las profecías sobre el Mesías y su reino eterno. Entonces, por ahí, yo simplemente lo que puse ahí por encimita fue para que ustedes vieran más o menos ciertas cosas y ciertos versos que existen. Entonces, vamos a entrar ahora a la otra página. Y esta es la lectura, y antes de leer la lectura, yo quiero que el pastor presente todo en oración. Señor, delante de tu presencia venimos nuevamente, Padre amado, dándote gracias, pidiéndote que tú ilumines la mente de tu hija. Gracias, y abra Señor. el entendimiento de nosotros para poder, Señor, juntos entender tu palabra. Aquí siempre te daremos la gloria, aquí siempre te daremos la honra y te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra. En el nombre de tu amado. Ok. Si miramos bien, la lectura se encuentra en dos porciones, en dos epístolas. Por ejemplo, en Primera de Corintios 9, 20 y 21 y Gálatas
capítulo 6, 1 y 2. Y la palabra del Señor es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fíjense que rompecabezas cuando uno lee esto, pero después cuando uno lo estudia bien, uno viene a entender a Pablo. Y Pablo, como dijo Pedro, es un poquito difícil de entender. Pero vamos a leerlo. Y dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Entendieron eso, hermanos? Ok. ¿Lo entendieron? ¿Sí? ¿No? ¿Lo entendieron? Ok, pero vamos a ir, hoy nosotros vamos a escudriñar qué es lo que le está diciendo con eso, porque esto también está muy mal interpretado. Entonces miremos a Gálatas 6, 1, 2. Y dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y es interesante notar que en estos dos versos dice, en el verso 21 de 1 Corintios, verso 21, dice la ley de Cristo, y yo la anoté, la ley de Cristo. Entonces aquí en Gálatas también dice la ley de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿por qué Pablo aquí le habla a los corintios sobre la ley de Cristo? Hoy vamos nosotros a hablar de qué es la ley de Cristo o la ley del Mesías. Si la ley de Cristo, también tenemos que preguntarnos esta pregunta, que si la ley de Cristo es superior a la ley de Moisés. También tenemos que mirar cómo se compara la ley de Cristo con la ley de Moisés. La semana pasada, cuando estudiamos las obras de la ley en la época de Jesús y de los apóstoles, y se recuerdan que yo le dije que cuando hablamos de esa época, estamos de la época en el primer siglo, el segundo templo. Ese es el tiempo durante cuando está Jesús y cuando están los apóstoles y cuando está también Pablo. Entonces aprendimos que los judíos tenían, la semana pasada, si se recuerdan, aprendimos que los judíos tenían ¿cuántas leyes? Recuérdense que eran dos. Yo le di hasta el nombre. Yo le dije a la hermana Josana que yo le iba a hacer una cuanta preguntita a ver si están prestando atención la semana pasada. ¿Ok? Exactamente, si se recuerdan, eran dos leyes. Entonces, ¿cuáles eran esas dos leyes? Y la Torá, el Talmud se conoce como la ley oral, ¿verdad? La ley rabínica de los judíos, la cual es el Talmud. Algo que comenzó como oral, entonces se hizo tradición y después de tradición cayó en ley y fue aceptada como ley. Entonces después está la ley de Moisés, que es dada por Dios, que es la que es conocida como la Torá. En el video hablaron sobre la Torá, ¿verdad? En la epístola a los romanos, ¿qué? Ok, las de las dos leyes. La ley oral, especialmente para el tiempo de los judíos, para ese tiempo, durante esa época, y también hasta el día de hoy, los ortodoxos están pero rematados en esto. La ley oral es conocida como la ley rabínica de los judíos, y conocido como el Talmud. La ley de Moisés, que es dada por Dios, es conocida como la Torá. Estas dos leyes son bien importantes para los judíos, especialmente en ese tiempo y en estos tiempos. Es bien importante, pero existe un problema. Y el problema que existe es que para muchos judíos, la ley oral, el Talmud, como que le dan más importancia que a la ley de Moisés. Ajá. El catecismo, sí.
También la religión mormón. La religión mormón tiene su propio libro que se llama el libro de los mormones, The Book of Mormon. Entonces ellos le ponen más importancia al libro de los mormones. Y yo sé porque mi mamá era mormón y mi mamá, ella le encantaba el libro de los mormones. Y yo decía, pero mami, eso no es la Biblia. Eso no es la Biblia. Los testigos de Jehová también tienen el Watchtower y tienen sus propios escritos. Y hasta tienen su propia Biblia, porque ellos cogen y le cambian muchos versos bíblicos. En la Biblia de los testigos de Jehová, ellos le quitan la deidad a Jesucristo. Entonces, por eso tú ves que muchos que son testigos de Jehová, ellos hablan de Jehová, 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 pero no te hablan de Jesús. Ajá. Sí, ellos te hablan más que de Jesús. Nenita se crió en los testigos de Jehová y ella siempre que habla, ella habla de Jehová y de Jehová y de Jehová por costumbre y tradición y también por la creencia que tienen ahí. Que no son más que los judíos, somos nosotros también lo que nos llamamos ser cristianos. Cogemos y ponemos las leyes de los hombres sobre las leyes de Dios. Entonces está la ley de Moisés, que fue la ley dada por Dios, escrito con el propio dedo de Dios en el monte de Sinaí, que es conocido como la Torá. Entonces añadiéndole estos otros mandamientos, estas otras enmiendas a las leyes, a las 10 leyes. Entonces en la epístola a los romanos tenemos que preguntarle, yo le quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo se refiere Pablo a la ley oral establecida por los fariseos y escribas? Y acabamos de hablar de ello, así que no me diga que se le pasó. ¿Cómo se refiere Pablo a la ley oral que fue establecida por los fariseos y los escribas? La estudiamos la semana pasada. Las obras de la ley. ¿Ah? Exacto. Las acciones de ellos, que ellos hacían, eran conocidos como las obras de la ley. Cuando ellos querían imponerle esas leyes estrictas, esa ley oral estricta, Pablo se refería a eso y también Jesús a las obras de la ley. No era la Torá. La ley, las obras de la ley se trataba de la ley oral. Entonces, cuando Pablo hablaba a los romanos, él estaba hablando de las obras de la ley, porque los judíos le imponían estas restricciones a los mira, déjeme decirle que eso todavía existe, porque cuando yo fui a Israel, los judíos llega el Shabbat, ¿verdad? Al bajar el sol el viernes, ellos, hasta en el hotel a donde yo estaba, ellos tienen 3 elevadores. Y en los 3 elevadores, hay 2 elevadores que paran al número que tú quieres ir, al piso que tú quieres ir. Pero entonces hay otro elevador que le llaman el elevador Shabbat. Quiere decir que es un elevador que se para en todos los pisos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ellos, la ley dice que ellos no pueden tocar o hacer ninguna electricidad. Entonces, ellos no te hacen nada. Eso no es parte de la ley de Dios. Eso no es parte de la ley de Dios. Tú sabes, entonces, ellos tienen muchos rituales, pero ellos se mueren si alguien lo rompe, porque para ellos es una gravedad. Todos los hoteles en Israel tienen el elevador Shabbat. Y tú ves que los judíos se meten ahí dentro y a ellos no les importa pararse en todos los pisos. En Mount Sinai también es así, tienen el elevador Shabbat. Y a donde quiera que vivan judíos tienen el elevador Shabbat. Porque ellos no pueden hacer lo que se llama en inglés un spark, algo que cause electricidad. Ellos no pueden tocar eso. Porque yo digo, pero ¿a dónde aparece eso en la ley? ¿A dónde aparece eso en la ley? Y eso ha estado por miles de años. Ellos, tú sabes, entonces eso es simplemente un ejemplo de lo que son las obras de la ley. Esas son las obras de la ley. Entonces la ley oral se compone de qué tipos de leyes. La ley oral, esa ley que aparece en el Talmud y lo que yo acabo de discutir.
explicamos que esas leyes, nadie levanta la mano. Ok, la ley oral se compone de qué tipos de leyes? Se componen de tradiciones, de las leyes hechas por hombres. Son las leyes hechas por hombres, no las leyes hechas por Dios. Exacto, exacto. Recuérdense eso, hermanos. Entonces, la otra pregunta es, ¿qué le dijo Jesús a la gente sobre la ley de Moisés? Nosotros en el pueblo tenemos la Biblia, yo sé, no voy a decirlo yo, pero a veces tenemos cosas también que no están en la Biblia, pero que sacamos de algo de la Biblia y movemos una ley. ¿Sabes lo que estoy hablando? La semana pasada tocamos en ese punto. Ponemos una ley y le damos tanta importancia, pero que no es bíblico. Saca de algo bíblico, saca de ahí y se pone una ley. Y nosotros le llamamos dogma. Y tenemos muchas. Tenemos muchas. La semana pasada hablamos de eso, sobre el corte de pelo, sobre la barba de los hombres, sobre la ropa, la vestimenta de las mujeres, todo, son muchas cosas, tú sabes, y que nosotros también tenemos, y también no somos más que nosotros, los islámicos también tienen unas loqueras también, tú sabes. Sí, tú sabes, esto es algo que los hombres siempre tienen. Sí, tú ves las mujeres que están cubiertas, lo único que se le ven son los ojitos. Y en el verano aquí me da pena con esas mujeres porque con el calor que hace, ellas están cubiertas en negro, de pies a cabeza. Y yo digo, pobre mujer. Y lo único que se le ven son los ojos. Que, tú sabes, entonces, por eso es que mucha gente salen huyéndole a las personas religiosas. Porque eso es lo que es religión. Y lo que nosotros tenemos es una relación, no una religión, es una relación con nuestro Señor Jesús. Nosotros tenemos una relación íntima con nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando nos metemos en la religiosidad, perdemos nuestra relación con Cristo Jesús. Y a eso fue lo que vino Jesús a arreglar. Tú sabes, enseñarnos a nosotros que Él lo que quiere es una relación con nosotros, al extremo que envía el Espíritu Santo, para que nos ayude a nosotros a mantenernos en esta relación íntima con Él. ¿Ves? Entonces, ¿qué le dijo Jesús a la gente sobre la ley de Moisés? ¿Qué fue lo que Él dijo? Si se recuerdan, lo discutimos la semana pasada. Exactamente. Que Jesús, en Mateo 23, verso 1 al 3, Jesús nos dice que guardemos las leyes, que guardemos la ley de Moisés y no hagamos como las obras de los fariseos que no la hacen. Porque ellos enseñan la Torá, pero ellos dicen y no hacen. Entonces Jesús le dice, en la cátedra de Moisés, bajo la autoridad de Moisés, ellos le enseñan, pero ellos no cumplen con lo que ellos le enseñan. Ellos tienen sus otras obras, así que hagan todo lo que ellos le dicen sobre Moisés, pero no hagan como ellos hacen, no hagan las obras de ellos. Una de las leyes que tenía era que no podía, porque le dedicaban a Dios a decir que ellos Sí, exacto. Exacto. Se puede ver cuando usted lee los evangelios, usted puede ver lo mucho que pasa el Señor Jesús cuando Él sana a un enfermo en un Shabbat, o cuando cuando están comiendo, todo eso. Tú puedes ver que todo lo que ellos hacen es para tentar a Jesús. Cuando yo le di a usted el estudio sobre la mujer adúltera, ellos iban a apedrear a esta mujer sin estar cumpliendo la ley. Ellos estaban violando la ley ellos mismos. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver
de acuerdo a Jesús y lo que Jesús nos dice a nosotros sobre la ley. Pero entonces muchos creyentes piensan que la ley de Cristo reemplazó y que es superior a la ley de Moisés. Yo misma he oído pastores decir que la ley de Cristo sobrepasó la ley de Moisés. Y hoy nosotros vamos a ver si eso es cierto. ¿Ok? Entonces, la ley de Moisés, tenemos que entender que la ley de Moisés fue dada ¿por quién? Por Dios. Entonces, cuando los creyentes leen estos dos versículos que acabamos de leer en la epístola a los Corintios y en Gálatas, ellos entonces vienen a definir que esto significa que la ley de Cristo, porque Pablo la menciona ahí en estas dos porciones bíblicas, que la ley de Cristo sobrepasa la ley de Moisés. Entonces, este término, es interesante notar que este término es mencionado solamente 2 veces en el Nuevo Testamento por Pablo. That's it. No se menciona más. Primero, miremos en 1 Corintios capítulo 9, y también en Gálatas capítulo 6, 1 y 2. Aquí nosotros podemos ver que estas son las únicas 2 veces, lo que yo acabo de leerle la lectura, solamente en esas 2 porciones bíblicas es que se menciona la ley de Cristo. Entonces vamos a escudriñar cada uno de estos versículos para poder determinar qué es en sí la ley de Cristo. Entonces miremos primero 1 Corintios capítulo 9, verso 19. Vamos a pedirle a Elizabeth que lea verso 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor. Ok, aquí se entiende con lo que Pablo escribe, es que él se hizo siervo de los judíos para poder ganarse a los judíos para que ellos puedan recibir la salvación. Eso es lo que eso está diciendo. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que él está teniendo ahora problemas con los judíos, siendo él judío. Él está teniendo problemas con los judíos. ¿Por qué? Porque él está predicando Jesús. Entonces, él tiene ahora que cambiar su forma para él poder predicarle a ellos en una forma y ser recibido por ellos. Entonces, dice aquí, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo, yo me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Él no fue, fíjense lo que hizo Pablo aquí, él no fue con mucho título. Y si ustedes se recuerdan, cuando yo hablé de Pablo, yo dije que Pablo era ¿quién? Él era un fariseo, él era un maestro de la ley. Y no solamente de esto, sino que él era el perseguidor de los que seguían a Cristo Jesús. Él era un hombre de reputación, un hombre de dinero. Entonces, él no fue con mucho título a donde ellos, yo estudié en los pies de Gamaliel, ustedes me tienen que escuchar a mí, o darse mucho aire de que él era tan importante. No, aquí dice que él se hizo un siervo. Él no fue con mucho título o vino a hacerse como que él es el más que sabe, sino que se hizo siervo como el que está sujeto a la ley. ¿A qué ley? A la ley de ellos. Aunque no está sujeto a la ley. Cuando él habla que no está sujeto a la ley, él está hablando de la ley ¿qué? No la Torá. Exactamente. Aunque no está sujeto a la ley. Fíjense lo que yo verdaderamente mirando lo que hizo Pablo, yo digo, wow, la verdad es que es muy ejemplar lo que él hizo. Porque somos muy pocos los que nos atrevemos a hacer eso, ¿verdad? Entonces, él lo hizo ¿por qué? Él lo hizo primeramente porque ese corazón que él tenía antes de piedra, que él iba a seguir a los cristianos, a todo seguidor, no cristiano, porque en ese tiempo eran llamados los del camino. Entonces, él se iba detrás de ellos a perseguirlos, a matarlos y a hacerles barbaridades. Y con todo y con eso, ahora
como está, ¿qué? Está ahora convertido al evangelio, ahora cogió y se transformó, y ese corazón de piedra, ese corazón de odio, ha sido transformado. Entonces él ahora lo hace por amor a los demás, y por el amor a Dios, y por el amor al mensaje del evangelio. Entonces eso es lo que él está diciendo ahí. Ahora miremos el versículo 20 de ahí mismo. Entonces yo le digo a Violeta que me lea eso, versículo 20. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Ok. Pero fíjense, no hay ninguna, lo que él está diciendo aquí, no hay ninguna forma de él poder decirlo, porque lo que le está diciendo está correcto. Fíjense, si miramos el versículo 20, dice aquí, lo interesante de esto es que dice él que se hizo judío para ganar judíos. Lo curioso es que él es judío. Él es judío, right? Exacto, porque los que están mal con lo que él está tratando de conseguir y traerlos a la salvación de Cristo Jesús, traerlos al evangelio, es lo que está diciendo. Yo tuve que hacerme como ellos, ponerme al mismo nivel de ellos, para poder demostrarle a ellos que yo estoy con ellos, que yo no vengo aquí a hacerle daño. Entonces yo tengo que ponerme al mismo nivel de ellos, porque él conoce esa ley, la ley oral, él la conoce, mas él conoce también la ley de la Torá. Él conoce la diferencia. Entonces él, siendo judío, dice, me tuve que hacer judío para ganarme a los judíos. Entonces tú tienes, para tú poder entender esto, hermanos, usted tiene que saber la historia. Usted tiene que saber qué fue lo que pasó en el pasado. Usted tiene que saber cuál es la historia, cuál es la trayectoria de Pablo. Al tú conocer, por eso fue que yo le hablé a ustedes sobre Pablo, para que tengan un entendimiento cuando entremos así a Romanos o a Gálatas, que ustedes puedan tener un mejor entendimiento de quién es Pablo. ¿Por qué es que Pablo habla de esta forma que parece, para que lo está escuchando o leyéndolo por primera vez? ¿Este hombre está loco? Si él es judío, ¿verdad? Pero cuando uno entiende que en esa época los judíos eran malos, los judíos, los de la ley, los rabinos eran malos, estaban torcidos. Fíjense cómo trataron a Jesús, fíjense cómo trataron a la mujer adúltera. ¿Ok? Entonces, cuando uno conoce esa historia de Pablo, uno entonces entiende lo que él está diciendo aquí. Sí, yo soy judío, y él mismo se identifica que él es judío. En los libros de los Hechos, él dice, yo soy judío, de la tribu de Benjamín. Él no está negando que él es judío, pero que él está hablando de otro tipo de judío, no el judío que sigue, que es uno de los discípulos de Cristo, sino que él se convirtió en uno de esos judíos que no quieren saber de Cristo, pero eso los quiere ganar para Cristo. Entonces él tiene que someterse y humillarse y ganárselos por amor a ellos. No, exacto. No con legalismo, no con dándose en el pecho, yo sé más que ustedes no saben nada. Tú sabes, como lo que nosotros vemos muchos cristianos hacer, se van para el infierno, como a mí que me mandaron para el infierno con toda pantalla. Que uno tiene que tener mucho cuidado, especialmente cuando uno quiere ir y llevar el mensaje del evangelio, ¿verdad? Especialmente a los enemigos. Entonces él se hizo judío para ganar a los judíos. Pablo aquí nos enseña que él está usando una técnica, y es para que todos nosotros la aprendamos. Él aquí está usando una técnica de prédica y evangelización. Él lo está haciendo para demostrar
que ellos tienen algo en común, que él entiende la experiencia de estar sujeto a la ley rabínica. Cuando yo fui a Perú, yo vi una cosa tan interesante que yo hasta me reí cuando yo lo vi. Fuimos a una iglesia muy famosa allá en Machu Picchu, una catedral bien grandota. Entonces, cuando nosotros entramos, los católicos tienen, tú sabes que tienen muchos santos y tienen cuadros y tienen muchas cosas. Entonces, cuando nos estaban dando así el tour de la iglesia, yo cogí y me quedé así sorprendida mirando un cuadro que ellos tenían de la Santa Cena. Era muy grandote el cuadro de la Santa Cena. Pero entonces yo miro la comida que tienen en los platos en esa Santa Cena. Y era tremendo manjar. Era carne, parecía pollo, pan, un choco de cosas. Entonces yo le dije al guía, ven acá. Yo le dije, en la Santa Cena, esto no fue lo que se sirvió. En la Santa Cena estaban sirviendo la cena de la Pascua. Y la cena de la Pascua no era eso, era panes sin levadura, era hierba amarga y tenían el vino. Yo dije, ¿y por qué fue que hicieron eso? Y él dijo algo muy interesante. Él dijo, porque los conquistadores eran católicos y ellos tenían que ganarse al pueblo y pudieron ganarse el pueblo por la comida. Entonces ellos hicieron comida típica de ellos y presentaron a Jesús sentado en la Santa Cena comiéndose la comida típica de ellos, de los peruanos. Entonces, eso es la técnica que está usando Pablo. Recuérdense que los conquistadores venían también a evangelizar. Entonces, cuando ellos llegaban, que es una crítica que ahora muchos tienen de ellos, cuando ellos llegaban, ellos decían que ellos venían a conquistar la tierra y eso para el Señor Jesucristo y para las cosas. Entonces, cuando llegaban, pues ellos querían que la gente se convirtiera. Entonces, el guía dice, ellos tenían que buscar una forma de ganarse a esta gente, porque ellos tenían sus propios dioses. Entonces, de la forma de uno ganarse el pueblo es como identificándose con él. Entonces presentaban a Jesús sentado en la Santa Cena con sus apóstoles, comiendo la comida típica de ellos, que es cuy, que son los guimos, ellos comen. Y tenían ahí en el plato, tenían un guimo. Y yo dije, wow, pero this is crazy. Y mi hija enseguida se enfocó y dijo, vamos a salir de aquí. Mi hija se enojó porque ella dijo que eso es lo que los conquistadores hacían, que tú sabes, abusaban de la gente. Y yo digo, no me quiero entrar en eso. Es una historia, es historia, es histórico. Y aquí podemos ver que Pablo está haciendo lo mismo para evangelizar a los judíos, para que vengan así al arrepentimiento y poder ser redimidos, ¿verdad? Entonces, esto es una técnica para nosotros también poder usar, y es demostrar que tienen algo en común, que entienden la experiencia de estar sujeto a la ley rabínica. Pablo aquí demuestra que él no rechazaba a nadie, ni hacía excepción de personas, y esto lo podemos ver en los próximos versos. Él estaba presto para los judíos, los que están sujetos a la ley. Entonces, cuando habla de los que están sujetos a la ley, está hablando de los judíos. ¿De qué ley está hablando? De la ley oral, de la ley rabínica. Y para los gentiles, él habla de los gentiles como los que están sin ley. Porque son griegos que tienen otros dioses que no se someten a la ley. Él dice que está con los que están sin la ley. Entonces, él se da de cuenta que estos dos grupos debían escuchar el mensaje de la salvación. Entonces, yo quiero hacerle esta pregunta a ustedes. ¿Quién de ustedes se atreve a hablarle a un musulmán o a un judío del mensaje de salvación en Cristo Jesús? Mira la cara de Josana.
Espérense, pero ustedes están diciendo esto, pero ustedes se creen que el trabajo de Pablo fue más fácil. Él tenía el mismo problema y peor, porque a él lo estaban persiguiendo. Ok, ajá, pastor. Bueno, sí, pero Pablo es judío, hablándole a los judíos. Sí. Un musulmán cristiano, hablando, por ejemplo, acá los judíos ahora, Messianic Jews. el Cristo judío. ¿Cómo es? Jews for Jesus. Eran judíos, son judíos convertidos. A ellos se hace más fácil predicarle a un judío. Un musulmán, un árabe cristiano, le hace más fácil predicarle a un cristiano. Porque un árabe cristiano, es difícil predicarle a un hispano. O sea, Eso es cierto. Eso es cierto, pero eso no es excusa, porque Jesús dijo ir y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Siempre y cuando haya una oportunidad, porque nosotros tenemos vecinos que son musulmanes. Y yo un día tenía a la vecina en el carro mío. Entonces ella me estaba hablando a mí, diciéndome, ella como que estaba tratando de meterme a mí a Alá y meterme a mí a musulmán. Entonces ella dice, tú sabes que nosotros lo que creemos que Alá es un solo Dios. Y yo le digo, sí, yo también, yo creo que mi Dios es un solo Dios también. Y dice, no, ustedes son idólatras, ustedes tienen diferentes dioses. Y yo le dije, ¿dónde tú sacaste esa idea? Yo dije, no, yo no tengo diferentes, yo tengo un solo Dios. Y ella dice, no, you got God and you got Jesus. Entonces yo le dije, entonces yo cogí la oportunidad de decirle a ella que ella lo está viendo muy mal. Yo le dije a ella, el Dios de nosotros es el mismo Dios de Abraham. Ustedes llaman a Abraham Padre Abraham, nosotros también llamamos a Abraham Padre Abraham. Entonces yo le dije a ella, nosotros nos identificamos mucho con la trayectoria de Israel, del pueblo de Israel. Entonces yo le dije a ella, y de la misma forma que ellos creen en un solo Dios, ese es el mismo Dios de nosotros, y nosotros creemos más que en uno solo. Yo le dije a ella, yo no te quiero explicar a ti quién es Jesús en estos momentos hasta que tú no me des a mí el permiso para yo hablar contigo sobre Jesús. Porque para nosotros Jesús es algo más que un profeta. Y yo dije, para ustedes Jesús es un profeta, para nosotros Él no es solamente profeta. Ajá. Entonces yo le dije, cuando tú estés lista, tú me dices. ¿Tú sabes? So que entonces uno busca la oportunidad y abre esa puerta para uno poder, porque hay muchos islámicos que se han convertido al Señor, muchísimos. Entonces, pues, nosotros tenemos que darnos de cuenta que cuando se nos presenta esa oportunidad de poder hablar con personas judías como personas islámicas, yo tuve la oportunidad de hablar con un médico judío, que él le extrañó mucho que yo uso la estrella de David con la cruz de Jesucristo en el medio. Y esta es la que yo tengo puesta, pero la que yo tenía puesta cuando yo fui al médico era un poquito más grande. Y él me seguía mirando y como medio, ¿y qué diablo es esto? Tiene la estrella de David, más tiene la cruz, ¿qué es eso? Entonces, por fin como que explotó y me dijo, ¿y qué es eso que tú tienes ahí en el cuello? Eso no es la estrella de David. Yo le dije, sí, esa es la estrella de David con la cruz de Jesucristo. Entonces me dice, ¿cómo es eso? Y yo le dije a él, bueno, lo único que me separa a mí de ti es que yo creo que Jesús es el Mesías prometido por el profeta Isaías y tú todavía estás esperando que ese Mesías llegue. Nosotros creemos que ya él llegó, pero el Dios tuyo es el mismo Dios mío, es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y él se quedó así como que... Se quedó callado, no me pudo hacer más preguntas, porque él entendió lo que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y también sabe quién es el profeta Isaías. ¿Ve? Entonces, pues el hecho de yo usar la medallita me abrió la puerta para yo poder hablar con él. Ahora, yo no sé si eso le sembró la semillita, pero casualmente se fue y investigó, porque él se quedó como medio... como espérate, yo tengo que averiguar qué es esto. Yo tengo que averiguar qué es esto. Entonces, que hay oportunidades que a veces se nos presentan. Entonces, aquí estoy seguro que Pablo está cogiendo una oportunidad que se le presentó. Entonces, él se está poniendo en un nivel de ellos para poder ganárselo a ellos. Entonces, recuerden que para los judíos, la ley oral era y son tan importantes como la ley escrita y la ley de Moisés.
En el versículo 21, vamos a mirar el versículo 21. ¿Quién me lo lee? A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Desen cuenta lo que él está haciendo aquí. Él ahora dejó de hablar ahora de los que están con la ley, de los judíos. Él ahora está hablando de los gentiles. Él dejó de hablar lo que él hizo con los judíos. Él ahora está hablando lo que él está haciendo con los gentiles, para ganarse a los gentiles, ¿verdad? Entonces, aquí él está diciendo, y podemos ver que él está haciendo una aclaración, que él no está, que él no estaba sin ley. Él está con ley. Cuando habla de los judíos, dice que tuvo que hacerse como el que está sin ley, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo lo contrario. Por eso es que nos confundimos un poco. Entonces, él coge y aclara que él no estaba sin ley. Claramente, Pablo está diciendo que él sí está sujeto a la ley. ¿Qué ley? La Torá. La ley de Dios. Exacto. Él está ahora sometiéndose, que está con la ley de Dios. Entonces dice, la ley de Dios, la cual es la ley de Cristo. Entonces entendemos que esto es lo que motivó a Pablo a predicar el evangelio para ambos pueblos, el pueblo judío como el pueblo gentil. Y cuando yo estaba estudiando para esta lección, me está trayendo en la mente la profecía de Ezequiel y de Oseas. Acuérdense como dos palos, ¿verdad? Uno es el pueblo judío y el otro es el pueblo de Efraín, que representa a los gentiles. Entonces él los trae los dos juntos, que son uno en Cristo Jesús. Pues eso es lo que Pablo está haciendo, está trayendo los dos a la salvación, que sean uno en Cristo Jesús. Sean gentiles o sean judíos. Él no está haciendo excepción de personas. Pero para poder ganárselo a ambos pueblos, unos que son paganos, llenos de diferentes dioses, y unos que están estoqueados ahí con la ley oral, él dice, yo me lo voy a ganar por Cristo, pero me voy a someter al nivel de ellos, de los dos grupos, para poder traerle la salvación en Cristo Jesús. Es una cosa que es increíble cuando uno lo estudia bien. Y yo dije, wow, verdaderamente que Pablo era un genio. Era un genio, porque hoy día nosotros vemos lo contrario. Vemos gente que se enojan porque no aceptan a Cristo Jesús. Tú sabes, lo podemos ver hasta en nuestras propias familias. Que hay madres, si el hijo no quiere, tú sabes, lo chuecan. Entonces uno tiene que tener mucho cuidadito de la forma que uno habla. Tiene que ser con amor. Tiene que ser con amor. Ejemplo. Tiene que ser con amor, tiene que ser con mansedumbre. Entonces Pablo se somete y se pone al nivel de ellos por el amor a ellos y por el amor a Dios. Y es por eso que él pudo llevar el mensaje de la salvación a ambos. Ajá. Porque sí, Pablo es un hombre que está súper lleno de Cristo. Sí. Cuando él se dice, me hago judío, como judío, me hago gentil, me hago para ganármelo. Nosotros tenemos que tener cuidado también porque ahora nosotros podemos decir, pues yo no puedo meter a con los drogadictos. ¿Sí? No puedo meter a ayudar. Aunque no tengo que compartir, yo no voy a compartir, pero a ver si nosotros decimos, pues yo me voy a meter allá con ellos, allá yo camino con ellos para ganarme. Hay que tener cuidado. Bueno, no es cuestión de uno ponerse a janguear, porque la verdad es, otra cosa que uno tiene que tener mucho cuidadito es que si uno se apega a las personas para traerle el evangelio, es para traerle el evangelio. No es para que ellos te ganen a ti para Satanás, entonces tú los pierdes. Entonces tú pierdes tu salvación, eso es lo que el pastor está diciendo. Entonces yo no estoy hablando de eso, por supuesto. Si uno está firme en los caminos del Señor y uno sabe a quién uno le sirve. Estamos hablando aquí de Pablo, que sabe exactamente lo que le está haciendo, y no solamente eso, sino el amor. Mira, una cosa que Jimmy dijo aquí una vez en un estudio. Jimmy dijo que él se mudó para una área muy mala, compró casa ahí
Si ya yo no puedo hacer nada, yo no lo voy a ganar. Amén. Y lo voy a hacer. Él no va a ir a donde ellos, que mate. Tú sabes, no. Él va a ir a donde ellos, va a saludar, cómo están, darle una solita, hablar con ellos, tú sabes, demostrarle que él es cristiano, que tiene la vida de Cristo en él. Y ganárselo, ¿tú entiendes? ¿Por qué? Porque entonces ellos ahora uno vienen a conocer quién es él, para más casualmente se unan a él para proteger de su propiedad, ¿verdad? Que otros se la toquen. ¿Ok? So, y no es nada más, sino que cuando se los ganen ya, que él se ponga como hizo Pablo, tú sabes, hablar con él y ganárselos y todo eso, y casualmente hablar de la experiencia que tienen también, después de identificarse con ellos. Entonces, cuando se los gana, entonces le habla del evangelio. Y así que se hace. Porque eso no es de un cantazo. Eso Jesús lo demostró muy bien cuando él se fue y habló con la mujer samaritana. ¿Verdad? Él se fue calladito para allá, se sentó a hablar con ella, no le dijo quién él era, le pidió simplemente agua y después por ahí poquito a poco, se le empezó a ganar. Se le empezó a ganar y yo digo que ese diálogo entre Jesús y la mujer samaritana ahí en el pozo, eso es uno de los diálogos más lindos que también nos enseña a nosotros cómo llevar el evangelio y cómo ganarnos una persona. Que cuando esa mujer salió de allí, salió encantada con Jesús. Son misioneras. Sí, se hizo misionera. Ajá, y para más, si se recuerdan lo que ella le dijo, tú siendo judío, estás hablando conmigo que soy samaritana y los samaritanos y los judíos no se llevan. Tranquilita, mijita. Y por ahí siguió hablando con ella con mucho, pero lo hizo con amor, lo hizo en una forma mansa, lo hizo en una forma humilde y se la ganó. ¿Ves? Entonces, sí. Entonces, hoy nosotros podemos disfrutar de lo que nuestro hermano Pablo hizo allá en Corintio. Y lo hizo sin excepción de personas. Y hoy día, por causa de Pablo, nosotros podemos estar aquí sentados, estudiando sobre Pablo y las epístolas de Pablo. Porque lo que Pablo hizo fue increíble lo que él hizo, con los gentiles como con los judíos. Entonces, los de la ley son los judíos, y los que están sin ley son ¿quién? Los gentiles, que son las naciones, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a mirar a Gálatas 6, 1, 2. ¿Hay preguntas sobre esto? Sobre 1 Corintios 9. ¿Lo entendieron bien? Ahora si lo leen, saben de qué se está hablando, de qué se trata, ¿verdad? Ok. Entonces, si nos podemos mover entonces y entrar a las Gálatas, vamos a entrar a las Gálatas 6, 1. Entonces, yo quiero que Josana me lea ahí Gálatas 1 primero. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ok. Esto está muy bueno. Porque en esta carta a los Gálatas, Pablo enseña, y nos enseña a nosotros, porque nosotros leyendo lo aprendemos, ¿verdad? Nos enseña cómo lidiar con alguien cuando cometen una falta. Ahora está hablando de los que están aquí en la casa, ¿verdad? Los que conocemos, y los que conocemos que cometieron una falta. Sabemos lo que eran antes y sabemos lo que están haciendo ahora. Entonces, él nos enseña aquí cómo lidiar con alguien cuando cometen una falta. Pablo dice que debemos ser mansos y humildes para que la persona pueda ser restaurada. El verso 2 entonces sigue más allá. Pero de la forma que tú puedes, y la palabra también nos dice a nosotros, que cuando una persona comete una falta, que el deber de los hermanos es hacer ¿qué? Llamarle la atención en privado, ¿verdad? No avergonzarlos en público, no hacerlo pasar una vergüenza en público. Ajá. También Pablo quiere decir que nosotros no estamos exentos de cometer. Exacto. Eso es tan importante, porque lo que está diciendo es, Aquí no hay nadie tan santo que no pueda caer, que no pueda ser tentado. Porque casualmente tú vengas a caer y te dejas en una condición espiritual peor que esa persona que cayó y pasó. Entonces, en otras palabras, no debemos de ponerle el ojo a alguien, sino tratar de levantarlo. Y una cosa que nosotros podemos decir del pastor, y ahora yo le puedo decir al pastor,
no meterle la patada, sino decirle, te amo, tú tienes otra oportunidad, necesitamos a un Dios vivo, pero tú tienes que tener un cambio, tú tienes que tener un cambio en tu vida. Tú no puedes seguir en esto. Porque Jesús se lo dijo así muchas veces cuando leemos los evangelios, tú puedes ver que Jesús le dice a las personas que han caído o han coge y le dice, yo no te juzgo, yo te perdono, pero vete y no peques más. Eso es lo que no sigue lo mismo. Tiene que haber un cambio en ti. Tú no puedes seguir en lo mismo. Tú sabes, entonces lo que está diciendo Pablo ahí es que tenemos que ayudarnos y buscar restaurar a la persona y no estar con tanta crítica y juzgando y cuanta cosa, porque entonces le llegan los oídos de la persona y casualmente perdamos la persona. ¿Ven? Entonces miremos ahora verso 2. Alba, léete el verso 2. Ok, está diciendo lo mismo. Ahora, en el verso 2, Pablo nos dice que debemos sobrellevar los unos las cargas de otros para cumplir así la ley de Cristo. Ahí vuelve otra vez, la segunda vez que menciona la ley de Cristo. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo sobrellevar las cargas de otros? A ponerse en su lugar, sí. Exacto. Esto significa... Ajá. La palabra dice, el que cree que esté libre de pecado, Tira la primera piedra. Y no solamente eso, sino que también dice no mirar, sí, no mirar la paja que está en el ojo de tu hermano, sino sácate la tuya, que tú a lo mejor estás peor que esa persona, ¿verdad? Ajá. Entonces, esto significa que ayudemos a aquellos que han caído en pecado, a hacerlo con amor, porque nosotros podemos cometer el mismo error y caer como esa persona cayó. Entonces, para definir la ley de Cristo es bien sencillo. Para saber qué es la ley de Cristo es bien sencillo. Es ayudar al caído y ayudar a restaurar con amor y respeto a esa persona. Ajá. Exacto. Exacto. Entonces, Pablo nos dice que llevemos el evangelio a toda persona, sean judíos o gentiles, sean amigos o enemigos, sean pecadores o santos. Él nos enseña cómo hacerlo convirtiéndonos en siervos, siendo mansos y humildes, para llevar el mensaje de la salvación al perdido. La ley de Cristo nos instruye en cómo llevar el evangelio a toda persona. Tú puedes ir al musulmán y hablarle al musulmán sobre el evangelio, y si él se pone histérico, pues tú lo dejas tranquilo. Pero tú te vas a sorprender que muchos están prestos para escuchar. ¿Sabe por qué? Porque el mundo hoy día está herido. Hay tantas personas que andan vacías y piensan, yo necesito algo más. Y la droga, cogen la droga, se embojachan, se meten en relaciones sexuales, hacen un chojo de cosas. ¿Por qué? Porque necesitan que alguien se le acerque y le ofrezca amor. Y de la forma que tú le ofreces amor, es hablándole del evangelio y decirle que no están solos. Que no están solos. Entonces, si alguien ha cometido una falta, la ley de Cristo nos instruye a amarlos y tratarlos con mansedumbre, siendo mansos y humildes. Amarnos y ayudarnos los unos a los otros para que ninguno se pierda, no tanto por la falta que cometió, sino por nuestra acción. Y eso se ha visto mucho en las iglesias. La persona cae, tiene un problema, no sabemos qué sucedió, pero entonces esa persona, cuando ve que la iglesia no lo trata con amor, entonces esa persona dice, olvídate que esos no son cristianos, yo me voy de todo esto. Entonces se pierden al mundo. Pero si ve que es una iglesia que lo recibe y que lo trata con amor, y lo ama y le ayuda y lo respeta y lo hace con humildad, esa persona entonces dice, espérate, aquí me quieren, yo me voy a quedar aquí porque aquí me quieren. Tú sabes, pero hay muchos que se van porque no sienten ese amor. Y eso sucede en muchísimas iglesias, por eso tuve hermanos que se pasan brincando de iglesia en iglesia, 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 porque hay mucha crítica y poco amor. Entonces, al final, la ley de Cristo gira
Escuchen esto, hermano, porque esto es tan interesante. Al final, la ley de Cristo gira alrededor del concepto de amar al prójimo como a ti mismo, como dijo Elizabeth. Nuestro Mesías es el mayor ejemplo de amor a los demás. Él se despojó de toda su gloria, se despojó de sí mismo, fue manso y humilde con todos, hasta los enemigos, entregó su vida por amigos y enemigos, por judíos y gentiles. Hemos visto como la ley de Cristo es un mandamiento de amar al prójimo. La ley de Moisés es un conjunto de mandamientos y leyes que incluye el amar al prójimo. Quiere decir que la ley de Moisés no es diferente a la ley de Jesús. Levítico 19:18, miremos, hermanos. Levítico 19:18. Diana, léetelo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Fíjate, eso es la ley. Y esa es la misma ley que recitó nuestro Mesías. Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad que sí? Y la podemos ver en la Torá, en Levítico 19:18. Aquí, como podemos ver, la ley de Cristo no reemplazó la ley de Moisés. La ley de Cristo refuerza el mandamiento de la ley de Moisés. Miremos entonces ahora el próximo, Mateo 22:34-40. Entonces quiero que Lu me lo lea, que a Lu la tengo calladita allá atrás. Oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete De la ley. preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende de toda la ley de los profetas. Más claro no canta un gallo. Más claro no canta un gallo. Cuando los fariseos se le acercan a nuestro Mesías y le dicen, de todas esas leyes que ustedes vieron ahí que se mencionaron, ¿cuál de ellas es la más importante? Y para que ustedes vean quién es el autor de esa ley, es nuestro Mesías, que la sabe, porque él dice, solamente hay dos, que arropan todos los mandamientos, todas las leyes, todas son arropadas con esos dos mandamientos. Entonces, los fariseos vienen a acusarle y a tentar a Jesús haciendo esa pregunta necia. Entonces, nuestro Mesías le dio un resumen de toda la ley de Moisés en solo esos dos mandamientos: amar a Yahweh, amar a nuestro prójimo. Ahora muchos piensan que estos dos mandamientos, miren qué locura, que estos dos mandamientos reemplazan toda la ley de Moisés, pero eso es un error. Porque Jesús dice que debemos guardar toda la ley de Moisés, como dijimos ahorita en Mateo 23:1-3. Fíjense, aquí está Francisca ya sentadita. Francisca, léelo, Mateo 23:1-3. 23. Amén. Entonces yo puse una notita abajo que dice, el Mesías aquí afirma la importancia de cumplir con la ley de Moisés. Porque como le dije ahorita, ellos están enseñando la ley de Moisés. Pero también se puede ver en sus obras que no cumplen con la ley de Moisés. Entonces podemos ver que aquí Jesús está afirmando la ley de Moisés.
¿Qué es lo que él dijo? Él dijo, yo no vine a abolir la ley, sino vine a cumplirla. Por lo tanto, cuando nuestro Mesías dijo que la ley y los profetas dependían de estos dos mandamientos, se estaba refiriendo que la ley de los profetas se resumían, ¿se recuerdan en el video? Se habla también de los profetas, ¿verdad? Porque ellos están también afirmando la ley. Se resumían en dos mandamientos principales, ya que el mandamiento de, y fíjense esto, no robarás, cae sobre la categoría de mandamiento de amar a tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, tú no le vas a hacer daño a tu prójimo, tú no le vas a robar a tu prójimo, tú no vas a mentir, tú no vas a levantar falso testimonio en contra de tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, tú no vas a robar, tú no vas a hacer nada de eso que dicen los mandamientos. Entonces también los mandamientos de Moisés dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso entonces cae sobre la categoría de amar a Dios. De esta misma forma, todos los mandamientos de la ley de Moisés caen abajo de uno de esos dos mandamientos, amar a Dios y amar a tu prójimo. Entonces podemos ver que la ley de Cristo está dentro de la ley de Moisés. Por esta razón, nuestro Mesías espera que cada uno de nosotros guardemos por amor a Él primero, que es el primer mandamiento, amar a tu Dios, por amor a Él y por amor a los demás. Entonces, yo diría que también es para preservar nuestra salvación. Cuando el Mesías dice que debemos guardar la ley de Moisés, se está refiriendo que debemos guardar los mandamientos que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y esto es importante notar, hermanos. Ya voy a terminar, vamos a concluir, pero esto es importante que se recuerden de esto. Hay mandamientos para sacerdotes que no podemos nosotros cumplir y no nos aplican. También hay mandamientos para el templo, pero no hay templo en Jerusalén. Y las leyes para sacrificios y holocaustos tampoco nos aplican a nosotros, pero esas leyes están ahí. Hay mandamientos para los que tienen sembradíos o agrícolas o que son agricultores, pero nosotros tampoco, no tenemos nada de eso, no somos agricultores, no tenemos sembradías, tampoco, no tenemos nada de eso, que eso tampoco nos corresponde a nosotros. Hay mandamientos para el sacerdocio en el templo que no se pueden cumplir. Así que los mandamientos que debemos cumplir y guardar son los que nos aplican especialmente a nosotros en esta época. Y que se pueden cumplir, por ejemplo, las 7 fiestas que ya se están aproximando, las primeras 4 fiestas de la primavera, eso sí nos aplica a nosotros, aunque dentro de ese mandamiento que Dios dice que debemos de observar esas fiestas, las fiestas solemnes de Jehová, también nosotros vemos que en esa ley dice que debemos también ir al templo y llevar al holocausto. Eso no nos aplica. Estamos viviendo en una era diferente, en un tiempo diferente, pero eso no nos excusa a nosotros de observar la fiesta. Amén. Pero de ninguna manera podemos decir que la ley de Cristo reemplazó la ley de Moisés o que la ley de Cristo es superior a la ley de Moisés cuando las ambas son igual. Pero tú vas a oír gente decir eso. Como dice Pablo, de ninguna manera fueron repasadas. Son las mismas. Miremos ahora para concluir lo que dice Primera de Juan 5, 1, 3. Ramona, léete tú esa. Graviosos. Fíjense lo que está diciendo aquí el apóstol Juan en Primera de Juan. Él está diciendo muy claro que si tú dices que tú amas a Jesús, si tú llegas al templo, tú llegas porque tú amas a Jesús, tú vienes a adorarle, ¿verdad? Entonces, si tú amas a Jesús, quiere decir que tú eres nacido de Dios. Tú eres nacido de Dios y tú amas al que lo envió. Tú amas al que lo envió. Entonces, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Quiere decir que nos amamos
los unos a los otros. Todos aquellos que decimos ser hijos de Dios, tenemos que amarlo, porque Jesús derramó su sangre por ellos también. Entonces, si amamos a Dios y guardamos, amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Esto se demuestra como guardando sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir gravoso? Que no son difíciles, que no es una carga, que no son pesados, que se pueden cumplir. Y además tenemos el Espíritu Santo que descendió. Entonces terminamos con estos dos versos que yo los voy a leer. Fíjense lo que dice aquí. Juan 14:15. Si me amáis, dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo. El mundo no puede. Exacto. Al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Porque mora, ¿a dónde? Mora con vosotros y estaré en vosotros. Entonces vamos al otro. Mari, léete el último. Juan 14, 21, 23. ¿Y qué es la palabra? ¿Ah? Los mandamientos. Esa es la palabra. Uh-huh. Y ellos están hablando en plural, ¿verdad? Fíjese, dice, esto es muy hermoso, dice, el que me ama mi palabra, guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Quiere decir que viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Ese Espíritu Santo que viene sobre nosotros nos coge y nos transforma el corazón, que vimos ahí en el video. Nos transforma ese corazón y nos ayuda a amarnos los unos a los otros, a amar a Dios y amar al prójimo. Sean amigos, sean enemigos, sea quien sea. Entonces, la ley de Cristo es la ley de Moisés. Y vino Él a cumplirla. Así, Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los guarde.